Muy buenas. Pues bueno, después de aproximadamente 5 años desde que empecé, ni siquiera empecé, y con un PC del año de la Polka, vuelvo a vosotros. Vuelvo a vosotros con lo que veis ahora mismo. Es una simple pantalla cambiante con el menú principal del simulador o uno de los simuladores de hoy en día más en fama, Prepar 3D. En este caso, la versión 4.3. ¿Y cuál es mi propósito? Pues mi propósito, y dado a que mi conocimiento sobre informática y sobre simuladores es alto, es daros lo que viene siendo un videotutorial sobre este simulador, que a decir verdad no requiere mucha ayuda. Es muy sencillo y fácil de configurar, pero se han de tener en cuenta varios conceptos. Por ello, vamos a empezar desde el principio. Para empezar, teniendo esta pantalla con el KCF22 y en la base de Iglin, vamos a darle primeramente opciones. Pues por aquí es donde se empieza. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Como veis, esto está dividido en 3 sectores: general, gráficos y controles. Voy a obviar los controles, porque aquí cada uno tendrá sus controladores externos. Por favor, nunca jamás empleéis el teclado y el ratón. Es la peor combinación posible. Bien, empecemos. En general, en el primer apartado, aplicación, tenemos estas opciones. Estas opciones, a priori, yo no las suelo tocar mucho, salvo que al principio, cuando instalamos el simulador por primera vez, nos lo encontraremos así. Consejo es que de primeras eliminemos esta opción de Pause on Task Switch, es decir, cada vez que cambiemos de ventana o de aplicación dentro del PC, el simulador se nos parará, por lo tanto siempre desactivado. Segunda opción, Prompt on Exit. En este caso, sencillo, cada vez que queramos dejar el simulador, es decir, salir del mismo, nos preguntará si queremos salir o no. Mi consejo, podéis tenerlo o no, yo no lo recomiendo. Así directamente, con el control más C, que es la combinación para dejar el simulador, se cierra directamente y no hay que avisar de ningún tipo. Tercera opción, muy importante, Use System Time for Default Scenario. Este caso viene desactivado al principio, viene así, con estas dos opciones previamente dichas ticadas. Lo que hemos de hacer es mantenerlo ticado para así llevar lo que viene siendo el sistema, perdón, el horario del ordenador, en este caso ahora 17:09, para que lo lleve en hora y así no tener ningún tipo de problema a la hora de configurar horas o por usos horarios o lo que fuere. Y el resto no lo suelo tocar. Eso sí, lo último que tener en cuenta es que el formato de captura de pantalla ha de ser siempre JPG. Es la que tiene mayor calidad a la hora de sacar una fotografía y luego poder editarla. El reporte de error lo dejamos por defecto. Y aquí, pues, unidades de medida, en este caso viene por defecto en sistema estadounidense en pies y en pulgadas. Yo lo suelo dejar en híbrido, en pulgadas y en milibares. Corrección, perdón, en pies y en milibares. Y el resto lo dejamos tal cual, no requiere mucha importancia. Segundo apartado, información. En información, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es lo siguiente. A la hora de volar, hay varias opciones activadas por defecto. Son estas 4 que veis aquí. Por lo general, si no recuerdo mal, son estas 4 o estas 3, no lo recuerdo. Bueno, sí, esta, que se me olvidaba. O Flight Plan, no, disculpad. Suelen aparecer estas de aquí, por lo general. Distancia a veces no. No, disculpad, en distancia tampoco aparece. En estos casos, yo lo que suelo hacer es o desactivarlo todo o únicamente dejar el modelo. Para, por ejemplo, cuando volamos online, en Batsim o en Ibao, saber qué modelo de avión tenemos delante, aunque si tenemos experiencia, pues no requiere de ella. Aquí, segundo apartado, control del tráfico aéreo. Si volamos offline, cosa que no creo que la mayoría de nosotros hagamos, pues estas 3 opciones
las podemos desactivar sin ningún problema. Vamos al rincón de la derecha y tenemos texto de información. Este texto de información viene de color rojo. Suele venir en la parte inferior izquierda o parte inferior derecha dependiendo del tipo. Yo suelo dejar todas las opciones, pues al ver que es lo más importante a la hora de sufrir algún tipo de percance o algo extraño dentro del simulador, como por ejemplo los frenos de estacionamiento, la hora del desplazamiento, aunque esto no se usa, pero velocidad excesiva y cosas de ese estilo. Tipo de texto en este caso siempre continuo, una barra verde que nos aparecerá aquí arriba y un texto continuo. El compás no lo suelo tocar y aquí en tipo de texto misceláneo lo que suelo hacer aquí casi siempre es quitar user tips, que son consejos que da el propio simulador que la verdad no sirven de nada. Esto se aprende con la experiencia. Y los cockpit tooltips, en este caso son las ayudas en cabina. Por ejemplo, en un avión complejo como un Boeing 737 o un Airbus A320, nos dice al pasar por encima de algún switch o algún botoncito cuál es su función. Apartado de sonido. Los sonidos de Windows, aquí a ser posible, podéis dejarlos por defecto o si estáis usando altavoces, micrófonos o lo que sea, emplead el micrófono con nombre, en este caso el mío, serían los Turtle Beach, pues podéis seleccionar lo dicho por el de defecto o estos de aquí. En las tres ha de aparecer la misma. Y en cuanto al nivel de volumen, pues casi siempre al 100% o entre el 80 y el 100 en las tres primeras opciones. La última solo sirve para el vuelo offline y no lo necesitamos para nada. Y como última opción tenemos el Mute on Lost Focus, perdón. Es básicamente silenciar el simulador si vamos a cambiar de tarea, que es muy útil y así no se tiene ruido de fondo. El tráfico siempre desactivado, no voy a decir nada más, consume muchos frames. Esto es un pequeño hándicap de este simulador, que espero en un futuro lo arreglen. Y por último, realismo. Aquí hay opiniones variables. Yo lo que suelo hacer casi siempre es no tocar nada en esta parte de aquí que veis. Pero aquí, en Crash and Damage, para que no ocurra cualquier accidente extraño, suelo darle a ignorar los impactos y el daño. Para que así no se nos cierre el simulador de manera... no sé cómo decirlo... tan de repente y cargar en el escenario por defecto. Esto, como consejo, podéis desactivarlo. Y aquí, en estas cuatro opciones, a la hora de los motores, únicamente tened de esta opción, que el estrés del motor causa daño, efectos especiales ambos ticados. El autorudder yo lo suelo desactivar porque obviamente yo uso un controlador para mover lo que es el timón de cola y aquí estas dos opciones suelen venir ticadas. Yo las suelo desactivar, aunque no le deis mucha importancia, ¿de acuerdo? Y vamos a la parte más importante, parte gráfica. Parte gráfica. ¿Por qué? Porque es aquí donde hemos de tener en cuenta nuestras opciones gráficas. De primeras, tenemos esta ventanita. Nos dice Display Global Settings. Aquí no hay que hacer caso a nada, a no ser que tengamos diferentes tipos de configuraciones a la hora de volar. Como en mi caso todas son iguales, no le suelo dar mucha importancia. Ahora, parte derecha, Full Screen Settings. En este caso, si voláramos en pantalla completa o en modo ventana, como suelo hacerlo yo, aquí lo que nos está diciendo es qué tipo de tarjeta gráfica, de qué compañía, en este caso, tenemos. Yo en mi caso, como podéis comprobar, tengo una tarjeta Nvidia GeForce GTX 1070, que es mi adquisición más reciente después de muchos años de ahorro y esfuerzo, en cuya resolución, en este caso mi monitor, es de 1920 x 1080 x 32. Siempre la última ha de ser 32, para que se consiga el mayor nivel de color a la hora de volar. En este otro apartado de textura, de calidad de imagen y textura, esto es principalmente lo más importante dentro de este simulador.
hay 4 opciones. La primera que hemos de tener en cuenta es esta, el FXAA, es decir, la calidad de la textura, en este caso, lo suavizará el propio simulador. Esto ha de estar siempre desactivado. Siempre desactivado. ¿Por qué? Porque quita muchos frames. Y el propio FXAA del simulador es realmente malo y no lo recomiendo nunca. Segunda opción, el anti-aliasing en inglés o suavizado en español. Estas opciones varían. Tenemos 6 principales. La más básica, que es con la que viene, por defecto es esta, 2x multisampling. El multisampling, aunque tenga un nombre extraño, lo que hace es suavizar la textura, pero deja lo que viene siendo un diente de sierra. Es decir, cuando volamos vemos como diferentes elevaciones pequeñitas dentro de lo que viene siendo el avión. Es decir, salimos fuera, por ejemplo, en vista externa y vemos como el borde del ala no está suave, está como con bordeado, está sin calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más aumentemos, mayor será la calidad y menores serán los dientes de sierra. Recomendación. En mi caso, como yo tengo una tarjeta gráfica de 8 GB, me puedo permitir aumentar el nivel de calidad del multisampling al super sampling, que es la opción que llevo yo ahora mismo seleccionada. Lo que recomiendo es que a partir de unas tarjetas gráficas de 6 GHz, de 6 GB, perdón, como puede ser la 1060, podéis ya aventuraros a probar el 2x, correcto, disculpadme, SSAA, ya que el simulador va a poder llevarlo a cabo sin ningún problema. A partir de aquí, ¿se puede aumentar? Sí, pero con mucho cuidado. Mucho cuidado, porque cada nivel que subamos en super sampling, el rendimiento obviamente empeorará. Esta opción solo la recomiendo en caso de que tengamos o una 1080 Ti, que todavía desconozco si funcionará o no, o una Titan. A partir de aquí, entre el 2 y el 4, las tarjetas gráficas de 1060, corrección, disculpadme, de 6 GB y de 8 pueden con él. Estas dos opciones pueden. El 4x ya va más dirigido a la 1070 y 1080, y la 1060 en este caso se quedaría en el 2x, al ser no tan potente como las 1070 y 1080 de 8 GB. Consejo, quedaos aquí, porque la calidad de imagen es más que suficiente, no requerís más. Filtrado de textura, siempre anisotrópico, siempre, porque el trilinear es muy malo. Y a partir de aquí, dependiendo vuestra tarjeta gráfica y vuestros ajustes de PC, ha de coincidir casi siempre con el nivel de anti-alias, aunque no es del todo cierto. Mi recomendación es que si se tiene una tarjeta gráfica pobre, de 4 GB o inferior, probéis entre el anisotrópico por 4 y el anisotrópico por 8. Incluso las últimas gráficas de 4 GB, como la 970, la 980 y las primeras serie 1000, pueden lanzarse al 16. Pero a partir de serie 1000 de Nvidia, todo anisotrópico por 16, para poder ver cuanto mayor calidad mejor. Textura de resolución. Aquí nunca jamás vayáis por debajo del high, porque si no, lo único que veréis serán los conocidos como blurries, o en este caso, deformaciones en tierra. Veréis la tierra como si fuese un pasto cutre, deformado y sin definición. Por ello, para gráficas medias de 4 GB o inferior, podéis probar, si no os convence el high, como mínimo el medium, nunca por debajo. O el medium o el high. A partir ya de 6 GB os podéis arriesgar e ir al ultra. Pero no es mi recomendación, ya que aquí el ultra no está muy bien hecho. Para ello están los diferentes agentes externos.
Control de frames. Aquí ya oiréis muchísimas teorías sobre que si 30 frames estables, que si 60, que si limitado, que si no sé qué. Mi consejo, la sincronización vertical del simulador ha de estar apagada, porque la sincronización que lleva en general no es muy buena. Aunque dependiendo obviamente del ordenador en el que estemos. Como cada ordenador en su mundo, yo no soy partidario de decir sincronización vertical siempre activada, sincronización vertical activada, desactivada. Da lo mismo, lo único que hay que tener en cuenta es esto. El target frame rate, en este caso, los frames que queremos llevar, si han de estar ilimitados o limitados. En mi caso, y en la mayoría de ordenadores de hoy en día, de gama media, alta o muy alta, siempre ilimitado. Y no os lo penséis más. Y ya por último, de este apartado dentro de Display, tenemos el View and Panel Settings. Como en mi caso, yo tengo un programa externo de cámaras llamado Chaseplane, que lo podéis ver aquí abajo, pues realmente a mí no me interesa. Lo único que me interesa es si en este caso cambio a una vista externa que suelo usar a veces para realizar fotografías, si las considero óptimas, y si no, la verdad no lo suelo usar mucho. Para los que no lo tengáis, siempre en pantalla panorámica, que son las pantallas de hoy en día en todos los monitores de ordenador, siempre el Wide View Aspect Ratio, para que así podáis ver lo que viene siendo la cabina en su anchura completa. Y ya por último, el Bitmap Virtual Cockpit Panels, bueno, la verdad te dice que mejora el nivel de la cabina, eso es mentira. No lo mejora, la verdad. Para ello están los diferentes desarrolladores como PMDG, FS Labs, Aerosoft, y ellos ya tienen su propio nivel de cabina virtual. Por lo tanto, esto lo podéis dejar desticado. Muy bien, pues pasando a esta segunda opción, a la opción de World, que es también otra de las opciones más variopintas a la hora de configurar este simulador. Como veis, está dividida en 4 sectores. Terrain o terreno, Water and Bathymetry, es decir, el agua y la capa batimétrica, es decir, la capa que hay bajo el suelo oceánico, objetos de escenario y efectos especiales. Por lo general, en terreno, con tener una gráfica actual de 6 GB u 8 GB, se puede tener todos los valores hasta arriba sin ningún problema. Pero claro, hay un pequeño problema. Y es que, como bien sabemos, esto es un simulador y el simulador tiene que cargar textura de terreno continuamente. Por lo tanto, yo lo que recomiendo es llegar a un nivel, es dejarlo en un nivel inferior, pero muy poquito. Si el detalle de nivel, en este caso el Level of Detail Radius, es decir, el radio de nivel de detalle, llegase a max, pues la verdad, veríamos el terreno que estaría a muchos kilómetros de distancia y eso no nos interesa. Por ello, con dejarlo en ultra es más que suficiente. Factor de aceleración, lo mismo, no os paséis. Dejarlo en un nivel alto o muy alto en el caso de tener una gráfica potente. Porque a partir de aquí ya el rendimiento caería bruscamente. Textura de malla. La malla, para que lo sepáis, es lo que viene siendo la capa que suele ir posteriormente, detrás de la capa base. Es decir, te coloca las montañas y te las define. Por ejemplo, una malla de mucha fama sería, por ejemplo, el FS Global del antiguo FSX, FS Global 2008, FS Global 2010 y últimamente ha salido el FS Global Ultimate, que es la última versión. Y por último, la resolución de la textura o Texture Resolution. Normalmente estos dos valores suelen ir a la par. Es lo que yo suelo hacer en estos casos, mantenerlo. Si esto está en 5 metros, pues un nivel parecido, 30 centímetros. Y si veo que puedo ir llegar a más, que en mi caso no habrá ningún problema, lo puedo subir a 15 centímetros. Yo lo suelo dejar en 30 para ir más o menos decente. Y esta última opción, en la que dice Use High Resolution Terrain Textures, es decir, usar un nivel de textura de alta resolución, yo lo suelo recomendar, ya que en gráficas potentes lo puede llevar sin ningún problema. Y quieras o no, le da un buen nivel.
Pasando a la configuración de objetos del escenario. Aquí, la más importante, por lo general, suele ser esta, complejidad del escenario. Yo lo suelo dejar o en muy denso o extremadamente denso. Pero claro, depende a dónde volemos. Imaginaos que vamos a hacer un vuelo de, yo qué sé, de Nueva York a Boston, que es lo que se me ocurre ahora. Pues ambos escenarios, en este caso uno sería FS Dream Team y el otro de Flight Tampa, son muy exigentes a la hora de calcular los frames. Por lo tanto, yo no me suelo pasar y suelo dejarlo en Very Dense, ya que ambos los puedo llevar más o menos decentes. Por ejemplo, Boston de Flight Tampa, que salió hace menos de un año, pues es de un nivel de detalle enorme y una calidad de textura espectacular. Por lo tanto, a no ser que se tenga una 1080 Ti, lo podéis dejar o very dense o en dense, que es el mínimo obligato. Porque a partir de dense y para abajo no vamos a ver lo que viene siendo la textura del escenario de pago que hayamos comprado. Siguiente opción, AutoGen Draw Distance, es decir, la distancia de dibujado del AutoGen, como por ejemplo las casas, los árboles, y etc, y etcétera, etcétera. Con una gráfica media de 4 GB o inferior, siempre el nivel ha de estar en medium, ya que esta opción consume muchos frames, por no decir que es de las que más consumen. A partir de 6 GB se puede permitir llegar a high. Y ya a partir de 6 y 8 o incluso 11, como puede ser el caso de la 1080 Ti o la Titan, podéis ir un poco más arriba. Siempre tener precaución, depende de dónde vayáis. Si son ciudades muy pobladas, como puede ser Nueva York, Boston, Los Ángeles, Tokio, etcétera, etcétera, pues los valores obviamente se notarán. Yo lo suelo dejar en high, ya que por lo general suelo volar por Europa, y aunque a veces me realizo algún vuelo long haul, no lo suelo subir. ¿Para qué ver más detalle? Lo único que quiero ver yo es en este caso la ciudad desde el aire, que es muy bonita, y ya está. Densidad del AutoGen, en este caso, de vegetación, es decir, los árboles. ¿Cuántos árboles quiero ver yo en mi simulador? En este caso, como me lo puedo permitir al tener una tarjeta gráfica de 8 GB, yo lo suelo dejar en Very Dense. Porque imaginemos que estamos sobrevolando una zona de bosque. Una zona de bosque muy conocida, por ejemplo en Alemania, la Selva Negra. O en Estados Unidos algún parque natural y hay muchos árboles. Pues esta opción, obviamente, como bien dice su nombre, nos dejará ver cuanto más árboles mejor. Lo mismo ocurre con la densidad de edificios. Aunque el AutoGen por defecto del simulador es bastante pobre, no deja de llamar la atención en este caso el nivel de casas y la cantidad de ellas a la hora de verlas. Pues en este caso en Los Ángeles, como es una ciudad poblada, pues podemos dejarlo en dense, o en Tokio, o en Madrid, Barcelona, ciudades de muchos habitantes, o de millones de habitantes, queráis o no, pues se nota, se nota. Y aunque el AutoGen que viene en aquellas ciudades es defecto, siempre se puede arreglar y poner cuanto mayor cantidad mejor. Mi consejo es en este caso dejarlo en denso. O en muy denso en caso de querer llegar a más detalle. Y esta última opción, muy controvertida, que salió con la versión 4, Dynamic 3D AutoGen Vegetation. ¿Qué es lo que hace esto? Esta opción lo que va a hacer es que con el efecto del viento, las hojas de los árboles, arbustos, etcétera, se muevan. Hay un gran problema, que esta animación en general está muy mal hecha. Y lo que requiere es que esté siempre desactivado, hasta que Lockheed Martin tenga idea de mejorarlo. Pues de momento, ni aun teniendo una tarjeta gráfica de la NASA, por poner un ejemplo, puede llevarlo adelante, es decir, se come todos los frames. Pasamos al aspecto al bloque de agua y capa batimétrica. La capa batimétrica ha de estar siempre desactivada, porque no vamos a ir bajo el agua, salvo que usemos el submarino de Lockheed Martin, y no creo que aquí haya gente que lo use. Detalle del agua. La verdad es que poco nos importa. Lo podemos dejar
¿En low o en medium? ¿Podemos ir a high? Sí, podemos ir a high sin ningún problema. Lo único es que dependiendo de donde estemos, si hay un terreno con mucha agua, por ejemplo lagos, o algún mar o lo que sea, pues siempre se va a sufrir un poquito. Por eso mi consejo es dejarlo en medium y nada más. Otro gran aspecto a tener en cuenta, reflections o los reflejos. Por defecto viene así, con la opción de nubes y el vehículo del usuario, en este caso el avión que vayamos a volar. Los reflejos de nubes, en general, están muy mal hechos y son muy irreales. Por ello, yo lo suelo desactivar. Y el único que suelo dejar es del de vehículo del usuario. Que más no voy a pedir. Y no se pide, la verdad. Y como último, dentro de este bloque de World, tenemos Special Effects, o efectos especiales. ¿Qué entraría aquí? Pues digamos el efecto del chorro de agua o detalles de ese estilo que queráis o no le da un detalle al simulador. Por defecto suele venir como lo tenéis aquí en Medium. Mi consejo es no moverlo, ya que yo lo he probado en High y queráis o no, si no tenemos un sistema potente en combinación, es decir, una tarjeta gráfica buena, un procesador muy bueno y una gran cantidad de RAM, lo vamos a pasar mal. Tercer bloque, las luces, la luz. Es decir, el nivel de luz que vamos a ver dentro del simulador. Desde la versión 4 ha cambiado mucho, mucho. Y es una gozada. El cambio se ha notado. Para bien. Y cada versión que pasa es cada vez mejor. De primeras, tenemos estas tres opciones. Dentro de una opción llamada HDR, High Definition Rate. Para tarjetas gráficas bajas, de 2 GB o inferior, aunque las de 2 GB todavía lo pueden permitir, esta opción ha de estar desactivada. Si no, los frames desaparecerán y volarán en 1000 pedazos. Y dentro tenemos tres opciones. Yo ya las tengo configuradas con respecto a un programa externo, que ya explicaré en otro vídeo, para que sepáis cómo funciona. A la vez, suele ir esta opción. Dynamic Reflections, reflejos dinámicos. ¿Qué es lo que hace? Como en la vida real, le da un reflejo a los objetos y al avión. Como por ejemplo, si estamos aparcados en un stand y por ejemplo llueve, podemos ver el reflejo del avión en el suelo. El problema es que chupa lo que viene siendo de rendimiento una barbaridad. Por ello, mi recomendación es o tenerlo desactivado, o en caso de tener una tarjeta gráfica de última generación, de gran capacidad, como puede ser una 1060, 1070, 1080, 1080 Ti, lo podéis activar para así ver más realismo, tener más realismo. ¿Cómo llevarlo a cabo? Os lo explicaré más adelante. Y estas tres opciones, ¿qué es lo que van a hacer? En este caso, Dynamic Lighting, la opción más novedosa de este simulador, que al principio estaba muy mal llevada y costaba muchos frames, pero desde esta versión 4.3 lo han mejorado enormemente. Y en todos los aviones de pago, o en la gran mayoría de ellos, no afecta, ya que cada avión, en este caso de pago, tiene su propio sistema de iluminación dinámica. Y estas dos opciones, Landing Lights Illuminate the Ground, es decir, que las luces de aterrizaje iluminan el terreno, el suelo, han de estar siempre activadas, si no se pierde ese realismo que se tiene dentro de una cabina de un avión. Y con el lens flare exactamente lo mismo. Sombras, otro aspecto a tener en cuenta. Muy cabrón dentro de las configuraciones de simuladores. Esto es lo que más suele consumir, por lo general. Dentro de los niveles tenemos varios, desde directamente no tener sombras, a tener un nivel bajo, medio, alto o ultra. Para tarjetas gráficas de 2 GB, la calidad debe ser low. De 4 GB,
por lo general de última, como la 970, 980, medium. Si es la 960, entre el low y el medium, dependiendo del PC. Es decir, dependiendo de la RAM, del procesador y de todos los datos fuera del simulador. High a partir de 6 GB de tarjeta gráfica, como la 1060. Y a partir de los 8 GB u 11 podemos subirlo a Ultra. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que el Ultra aquí consume muchísimo. Y la calidad de la sombra sí es muy buena, pero no está muy bien llevada. Es decir, el rendimiento calidad no es del todo aceptable. Y distancia de dibujo de sombra. En este caso suelen ir un valor con el otro, suelen ir a la par. ¿Hasta dónde queremos ver la sombra? Yo lo suelo dejar, en este caso, en high o en medium, porque esta opción también, al igual que la primera, consume muchísimo. Y por último, en este bloque, el casting and receiving, en este caso, qué objeto recibe sombra y qué objeto da la sombra. Por defecto, tenemos esto. Es decir, el vehículo, en este caso el avión que vayamos a volar, por dentro y por fuera. A partir de aquí hay diferentes variantes que podéis probar. Yo suelo dejar los objetos de simulación activados para ver la sombra de los edificios de los escenarios a los que vuele. Y ya, como último recurso, las sombras de las nubes, que en tierra, queráis o no, le da un toque de realismo muy bueno a las formas de las nubes y todo el rollo. ¿El resto de opciones las podéis tocar? Sí, pero yo desconozco qué es lo que puede causar. Cuanto más ticado esté este bloque, obviamente peor nos irá. Y ya por último, tenemos estas opciones. Dentro de lo que viene siendo el tiempo, o el weather, en este caso. Estas dos opciones que veis aquí en forma de barrita, las controla, en este caso, mi programa de motor meteorológico. En este caso es el Active Sky 2016, que está aquí abajo. Y en su caso, en un momento lo compré por Flight Sim Store, que ahora mismo ha cerrado. Por lo tanto, tened cuidado a la hora de comprar este producto. Recomendación es que lo compréis en época de rebajas. Por lo tanto, habéis de estar atentos. En la época de rebajas no es como en la vida real, que de repente, que suele ser en julio, agosto y en diciembre, enero, febrero. No. Aquí las rebajas se basan casi siempre en el mercado estadounidense. El día del trabajo, el día del labor, o no sé, el 4 de julio, cosas de ese estilo. Y a partir de aquí, estas opciones de abajo, siempre nubes detalladas, porque las simples es como dar una patada al culo. Y estas tres opciones, niebla volumétrica siempre activada, precipitación detallada siempre activada, y efectos de windshield, es decir, que la lluvia se refleje en cabina, en los aviones por defecto siempre aparecerá, pero en los aviones de pago todavía no en todos. Para ello, muchos de los desarrolladores ya han empezado a añadir ese detalle del agua, de la lluvia en el ventanal de cabina. Por ejemplo, Aerosoft lo ha hecho con su familia 320. FS Labs tiene el suyo propio también. Madog con el MD82 le ha añadido el True Glass y el Real Light. No, el Real Light es otro add-on aparte. En este caso lo que nos importa de lluvia en cabina es el True Glass. Quality Wings también en su 787. ¿Qué más? No me acuerdo de nada más. La gran mayoría de desarrolladores lo están empezando a añadir ahora poco a poco. PMDG, por ejemplo, en su último producto, el 7478, lo han añadido el Rainmaker. Es creación suya. Es su propio programa de generación de lluvia en cabina. De lluvia, bueno, de gotas de agua en cabina, ya me entendéis. Yo creo que con esto, esta última opción de Thermal Visualization no lo toquéis, porque no hace nada, la verdad. Y las turbulencias, como las va a controlar el programa del motor meteorológico, tampoco ha de tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que como primera parte de configuración es más que útil. Espero que os haya gustado.
yo creo que es muy útil. Y nada, en el próximo vídeo ya lo que viene siendo las configuraciones externas al simulador, os explicaré cómo dejarlo muy bonito. Es decir, para ver fotos de un nivel como este. Y a ver si las encuentro. Exacto, aquí están. Como por ejemplo esto. No sé si lo podréis ver. O en este caso, si no llegáis a verlo, os lo enseño por aquí para que veáis. Fijaos el nivel de detalle que tiene en este caso este 777. Esto ya os lo explicaré en un próximo vídeo. Por lo tanto, os espero. Muchas gracias por verlo y nos vemos. ¡Agur!